Ajá. Sí, cuidar es un acto Lo de es. amor, por supuesto que sí, pero es además una actividad económica, ¿cachai? Es y, no es o. Al elegir casarte con la otra persona, tú estás escogiendo que esa persona sea tu pariente más cercano. Nadie, prácticamente nadie, en ese momento en particular, está pensando en que años más tarde, si es que tú te conviertes en madre o padre, tu remuneración por ser el cuidador principal va a bajar un 35%. Es diametralmente distinto la configuración de una relación de pareja si es que desde el minuto 1 tú estás contemplando o no si nos vamos a repartir las cosas de manera solidaria o no, por el hecho de ser hombre-mujer y que la mujer le toca el cuidado, al hombre le toca proveer, se asume que es así. No naturalicemos que es así. Los sesgos de género finalmente es un sesgo. Un sesgo es un punto ciego, algo que uno no alcanza a divisar o porque no es consciente de eso. Cuando uno de los dos tiene el control económico dentro de la relación, el otro se tiende como a desdibujar y su opinión empieza a pesar menos. Cuando tú pierdes ese equilibrio en una relación de pareja es donde realmente yo te diría que eso es lo que rompe el amor. Porque muchas parejas se establecen, no te preocupes mi amor si yo tengo APB, no te preocupes si yo he ahorrado, tengo todos los fondos, no te preocupes qué sé yo. Pero claro que me preocupo porque mi vejez está condicionada a que yo quiera seguir estando contigo para poder tener una vejez digna. Ay, qué fuerte. Para que nunca más alguien tenga que quedarse en una relación que no tiene que estar. ¿Sí? Ay, me llega a emocionar. Hola a todos, bienvenidos a este espacio donde abrimos conversaciones necesarias sobre maternidad y todo eso que muchas veces hacemos en automático sin detenernos y no nos ponemos a pensar y no nos cuestionamos. Hoy me acompaña Francisca Bravo Cox, abogada, mediadora especialista en Derecho y Familia y autora de un libro, Lo Nuestro es Nuestro, para conversar sobre maternidad, relaciones de pareja y los roles que históricamente entre hombres y mujeres han ocupado, cierto, en la familia. Quiero partir con una pregunta hacia ustedes. ¿Alguna vez han conversado cómo se dividen realmente las tareas de la casa y de la crianza? ¿Qué roles, cierto, asumimos en una relación? Luego de este capítulo quizás van a reformular esas respuestas, así que quiero darle la bienvenida a la Fran a Voces Maternas. Bienvenida, Fran. Muchas gracias, Fran. Por fin nos resultó. Venimos del año pasado ya tratando de juntarnos, así que feliz de La estar acá. temporada 3 yo la quería por cosas del destino, la tenemos en esta temporada y estoy ansiosa. Siento que ahora me hace muchísimo más sentido tenerte acá, te prometo. Y quiero partir un poco este capítulo. Bueno, primero que todo agradecer a la cafetería Le Fornil. Ahí voy a subir un videito de la Fran en shock cuando nos trajeron toda la comida. Es que ustedes se mueren el olor que hay acá, así ya exquisito. De verdad que es un lugar que yo siempre recomiendo que vengan a visitar en familia, con amigos, a tomarte ese café solo que tanto uno necesita de repente. Así que full recomendado a que vengan acá a visitarnos a la cafetería Le Fornil. Y bueno, comencemos este tremendo capítulo que estoy ansiosa. Le decía a la Fran como estoy nerviosa porque la Fran la han invitado a un montón de podcasts y es seca, en verdad eres seca. Te felicito por tu libro. Pero quiero comenzar preguntándote cómo nació todo esto, porque tú lo decía en la introducción, abogada de familia. ¿Cómo pasaste a ver el tema más de la equidad de género? Buenísimo. Bien, si yo soy abogada de familia, si bien soy abogada de familia, la verdad es que tú sabes que en nuestras profesiones se nos cruza nuestra experiencia personal, pero sin duda. Entonces, ha sido desde hace ya más o menos 6 años atrás, obviamente que después de mi propia maternidad y de yo ser una de las miles de mujeres que quizás en algún momento determinado puso en pausa su desarrollo profesional para cuidar en mayor medida a nuestros hijos, me empecé a hacer varias preguntas, preguntas que se despertaron con fuerza en la pandemia, sobre todo cuando yo veía a mi alrededor mis amigas, las mamás de la plaza, que éramos amigas en un chat, las mamás del yoga, ¿no es cierto? Que tenemos múltiples grupos de amigas, cómo se organizaban ellas con la plata dentro de la casa, ¿sí? Ya. Eso fue como lo que más me llamó la atención al principio. Te lo digo porque justamente en la pandemia, a raíz de una experiencia personal, es decir, mi hija más chiquitita ya tenía 1 año, en el fondo estábamos listas, yo estaba lista ya para salir al mundo laboral de nuevo, por fin no voy a tener más hijos, habíamos cerrado la fábrica, Estoy feliz. qué genial, por fin voy a tener conversaciones con otros adultos, poder seguir implementando esta carrera que tanto me gustaba, en fin.
Y nos llega la pandemia. Y me obliga un poco como a un encierro obligatorio adentro de la casa cuando yo lo único que quería era salir de nuevo, ¿dale? Mi marido recién había tomado un nuevo cargo en una multinacional, estaba recién empezando un nuevo trabajo, entonces él le tocaba salir todos los días y yo me tuve que volver obligadamente a cuidar a mis hijos en un momento tan fundamental como la pandemia. Te diré que no fue fácil ese momento porque lo único que yo quería era como esta fuerza de salir hacia afuera. Es decir, yo ya crié lo suficiente, mi hija ya tiene 1 año, quiero volver a retomar mis actividades. Y lo sentí con mucha rabia, Fran, mucha rabia, porque era la pregunta de ¿cuándo me va a tocar a mí? ¿Cuándo por fin me va a tocar a mí? Yo ya pospuse demasiado, ya entre comillas sacrifiqué demasiado, ¿por qué él y no yo? Teniendo los dos carreras en el fondo que habíamos estudiado 5 años en la universidad, habiendo trabajado y siendo independiente económicamente antes de conocernos, incluso cuando no te habían llegado los hijos todavía éramos independientes, viajábamos, yo tenía mis lucas propias, entonces se sentía muy injusto este cambio. Y esa rabia en la que te decía que en el fondo se activa, tú sabes, las experiencias personales se mueven con lo que uno va haciendo y se activó esta pregunta en mí. Dije, chuta, ¿cómo lo hacen los otros? Y me acordé que yo, un tiempo atrás, me había casado en un sistema económico en el cual entendíamos que lo nuestro era nuestro, ¿ya? Y eso me calmó, Fran, porque en definitiva, en esta pandemia que estábamos enfrentando, cada uno tomaba un rol. Es decir, si bien él tenía que salir afuera a proveer, a buscar el trabajo remunerado, yo estaba conteniendo en casa, pero no me estaba ni empobreciendo, como que en el fondo me estaba capitalizando patrimonialmente porque en el fondo lo nuestro era nuestro. Eh, entonces no lo sentía como un sacrificio, sino que más bien como un aporte que cada uno estaba haciendo en un momento determinado donde nuestra familia necesitaba que cada uno asumiera un rol específico. Claro. Y te juro que saber eso me calmó tanto, esta rabia como furibunda, como un poco como de ocupar yo este lugar afuera, etcétera, que empezó este camino de la equidad puertas adentro, de investigar, e hice una encuesta en Google Form, típico que uno se mete a Google, muy espontánea, donde la envié a estos grupos que te mencionaba antes de mamás. Y les preguntaba preguntas frescas, por ejemplo, como cómo lo hacen con los cuidados, tú con la llegada de los hijos has tomado alguna decisión laboral que ha impactado tu bolsillo, qué régimen de bienes tienes tú con tu pareja, si se separaran, ¿quién tendría más bienes hoy? ¿Cómo terminaría eso? Entonces esas preguntas parecían que eran muy frescas y no me vas a creer, pero esa encuesta se viralizó en los grupos de WhatsApp. No tenía ni Instagram, nada por en ese momento, era por ahí por el año 2020. Y en un fin de semana recibí 400 respuestas. Wow. Y lo digo en mi libro, que en realidad no eran respuestas, eran disculpa, eran verdaderos desahogos. Sí, eso mismo te iba a decir, porque son preguntas que finalmente nunca ellas se las Sí, hicieron. Nunca. Entonces, lo vi con tanta claridad como que había un tema tan naturalizado que era este tema como de, obvio, los cuidados son de la mujer. Obvio, cuando llegan los hijos hay que tomar alguna decisión en timing, la mujer renuncia. Obvio, es tan normalizado que las mujeres acomoden horario, rechacen trabajo fuera de tu perímetro de la casa al colegio, rechaces trabajos con ascenso, o sea, rechaces ascenso que impliquen mayores viajes fuera de Chile o dentro de la ciudad. Incluso mayores obligaciones. Muchas veces las mujeres como que tienden a decir, ojalá pasar piola porque realmente con el malabarismo que tengo que hacer en casa, en la pega, como que no quiero más obligaciones. Y eso estaba muy, muy naturalizado. Entonces, lo que yo entendí que con esas respuestas había hecho era como ponerle un nombre a una sensación totalmente naturalizada, normalizada, que arrastrábamos con mucho dolor desde hace muchas, muchas décadas. Sí. ¿Sí? Porque esta decisión de cuidar en mayor medida se había atribuido muy, muy fácilmente solo a la mujer, en circunstancias que es una decisión de la familia. Y el mecanismo, Fran, que pude yo como identificar que puede ser lo más novedoso es que es muy palpable cuando tú lo llevas a lo económico. Porque en definitiva quien asume en mayor medida el cuidado en horas trabaja en la casa y deja de recibir remuneración fuera de la casa. Claro. Entonces, cuando yo lo traduzco en que eso efectivamente te tiene un impacto económico, se hace posible de ver o de asir, ¿cachai? Como de dimensionarlo, exacto. Algo como que era, antes se hablaba quizás más de que era un acto de amor, qué sé yo, pero cuando tú lo llevas como a la plata,
a lo tangible, a lo que yo dejé de ganar, es un idioma que tú puedes incluso plantearlo en tu casa. Claro. ¿Cachai? Y ese idioma no se me ocurrió a mí, sino que viene del derecho, del mundo del derecho, que es la compensación económica. Al momento del divorcio, se genera una institución muy valiosa que se llama compensación económica, que significa que es una indemnización para aquella persona que por el hecho de dedicarse en mayor medida al cuidado de los hijos y al hogar, no pudo trabajar en la medida que podía o quería. ¿Dale? Y eso le genera, al momento del divorcio, un menoscabo económico. Claro. Esa institución a mí me inspiró para hacer todo lo que estoy haciendo. Es muy inspiradora la compensación económica a nivel legal, pero llega muy tardíamente, ¿ya? Pero entonces yo me fundé un poco como en esa institución jurídica y decir, ¿sabes qué? ¿Para qué llegar a esa instancia del divorcio para efectos de recién ahí reconocer este trabajo que se hace adentro de la casa? ¿Por qué no lo vemos antes? Y ahí nace un poco como toda esta línea de la equidad puertas adentro, de este Instagram, que es una verdadera comunidad donde hay embajadores de la equidad puertas adentro que llevan estos principios de la equidad al interior de la casa, que era un lugar, un dominio que es muy difícil de entrar porque se entiende de que los trapitos sucios se lavan en casa, entonces el derecho tampoco se mete mucho adentro y las políticas públicas menos. Entonces, toda la política pública de género que existe, de equidad, incluso las organizaciones, las empresas que me haya tocado ir, tienen muchas políticas de género. Hay una norma específica que regula como todas las políticas de género, la inclusión de las mujeres, etcétera. Pero ¿qué pasa adentro? Si igual adentro estamos funcionando como Sí, si po. estuviéramos en el 1920. Sí, pues como que son ¿Cachai? muchas las mujeres que tienen ese pensamiento, incluso incorporado desde la familia, que la mujer es la que se hace cargo del cuidado y es como mi deber criar a ese niño, independiente que ese niño tiene una mamá y un papá, 50-50, Sí, como que los niños son míos, son míos. y que cuidar es un acto de amor. Entonces mi propuesta es que Ajá, sí, cuidar es un acto lo de es. amor, por supuesto que sí, pero es además una actividad económica, ¿cachai? Es Mm, y, no es o. Entonces acá aparecen mucha resistencia porque, pero ¿cómo vas a tarificar los cuidados? ¿Pero cómo vas a claro, ponerle precio a que yo vaya a dejar a mi hijo al colegio? Es que sí, porque si tú tercerizas esas obligaciones, vas a pagar a un transporte escolar, vas a pagar a una persona que cuide en las horas que tú no estás, etcétera. Entonces, la invitación acá más es como decir, como pongámosle precio y qué sé yo, es, oye, démonos cuenta de que la responsabilidad de tener hijos es de ambos, que si queremos un modelo o criarlos de una manera determinada y no tercerizar sus cuidados, alguno de nosotros dos, ya en una pareja heterosexual, hombre o mujer, ujú, da lo mismo, va a tomar un rol preponderante por lo menos algunos años de vida y ocupémonos de qué va a pasar con el desarrollo laboral de esa persona, qué va a pasar con sus cotizaciones previsionales durante ese periodo y qué va a pasar sobre todo con la capitalización o construcción de patrimonio, que es donde también en el fondo yo hablo mucho de los regímenes de bienes que eso elegimos mismo te iba a preguntar, al porque momento de lo contraer ideal matrimonio. de toda tu experiencia, ¿qué es lo que tú recomiendas? Porque tú haces asesoría a los novios. Mm. Qué pena no haberte escuchado antes. Ya es Tranquila, se puede tarde. cambiar, se puede cambiar. Ah, ya. ¿Cuál es finalmente el consejo en base a tu experiencia, todo lo que tú has visto en cuanto al regímenes de bienes? Sí, bueno, primero que nada, entender de que, bueno, no todas las parejas van a querer ser padres, eso está súper claro, pero estamos aquí en un contexto donde generalmente este Claro. podcast lo escuchan personas Ya, que pero o es bueno están hacer la interesadas. diferenciación. Sí, por supuesto. Entonces, entendiendo de que es una familia, o sea, una pareja que su intención es tener hijos, Ujú. ya sea buscar los hijos, porque también buscar los hijos también es un tema en sí, o sea, tú te puedes demorar mucho tiempo en buscar esos hijos, em, y consensuando que queremos criarlo de una manera que no implique 100% tercerización de los cuidados, porque puede ser también que o no haya opción de no hacerlo así, etcétera. Creo que es muy relevante hacerse la pregunta, primero, ¿nos casamos o no nos casamos? Muchas parejas están juntas, pero son pocas las que se casan o tienen un acuerdo de unión civil. Mm. Y esa es como la primera distinción. Mucha gente dice, pucha, ¿sabes que no me quiero casar porque la verdad es que es muy caro casarse, no quiero hacer una fiesta, estamos ahorrando para otro viaje? Distingamos lo que es la ceremonia, de o sea, la fiesta misma, de De lo que es casarse. el contrato Mm. civil que vas a contraerlo en el registro civil. Eso hay que hacer esa primera distinción. La verdad es Mm. que ese contrato o sea, es súper accesible, no necesitas hacer ninguna Sí, fiesta, porque sino todo el que mundo piensa en eso, en la fiesta. entonces, primero descartemos
si quiero descartar el matrimonio, ya sea porque no concuerdo con eso, no quiero que el Estado se meta en mi cama, miles de cosas, ok, lo estoy descartando, no estoy eligiendo no casarme o teniendo acuerdo de unión civil, sabiendo lo que estoy perdiéndome. ¿Qué me estoy perdiendo? Me estoy perdiendo la posibilidad de tener un régimen de bienes que regule patrimonialmente nuestras relaciones económicas dentro de la familia. Me estoy perdiendo la posibilidad de demandar en el futuro una compensación económica si es que acaso no tengo estos acuerdos. Entonces, perfecto, ya. Descartado el hecho, o sea, los convencí ya de que me quiero casar. Me quiero casar o acuerdo de unión civil, vamos a tratarlo como sinónimo. Y sobre todo el derecho a la herencia, que también es uno de los temas. Y hay algo que, ahora que me acordé de unos novios que me dijeron como, él no quería casarse, ella sí, ¿ya? Y pasó toda la sesión y todo. Y él me dijo, oye, ¿sabes que me convenciste los primeros 3 minutos de la charla de que yo sí me tenía que casar? ¿Y sabes cómo fue? Cuando les dije que al elegir casarte con la otra persona, tú estás escogiendo que esa persona sea tu pariente más cercano. Es el cónyuge o el conviviente civil es el pariente como por elección que uno puede tener. Sí, uno lo elige. Uno lo elige. Entonces, finalmente es muy potente y como es tu pariente más cercano, tiene efectos jurídicos como la herencia y el otro pool de derechos que te comenté. Entonces, salud, tú que trabajas en el área de salud, o sea, es muy relevante porque si tú estás en la sala de operaciones, digamos, sale el doctor y está la mamá de tu pareja y tú, la verdad, y tú eres solamente su pareja, su conviviente, le van a preguntar la opinión a la mamá de él, no a ti, pese a que tú hayas vivido 20 años. Por eso yo siempre digo que, ojo, descartemos bien el matrimonio, no, porque piensa tú en la lucha que dieron las minorías sexuales por tanto tiempo. Era para ser reconocidos como la pareja, o sea, la persona más cercana, el pariente más cercano de la otra. Entonces, ¿cómo vamos a botar a la borda todo ese trabajo hecho con tanto ahínco? Cuando es verdad que si queremos realmente ser reconocidos como una pareja en lo legal, necesitamos este contrato civil. En Chile las relaciones de convivencia no están reguladas a nivel integral. Bien, ya dicho eso, uno de los derechos que tú puedes optar es elegir un régimen de matrimonio. ¿Ya? Como decía, el régimen de matrimonio que tú lo eliges al inicio de contraer el matrimonio o acuerdo de unión civil va a darte las pautas o las reglas de qué va a pasar, como cómo vamos a administrar los bienes durante. Los bienes entendiendo como quizás durante nuestra relación de 10, 15 años vamos a adquirir alguna vivienda, quizás algún vehículo, etcétera, ahorros, varias cosas, si es que nos va bien, digamos. Y sobre todo determina la regla de cómo nos vamos a repartir aquello que hemos construido durante el matrimonio al momento de un término eventual, ya sea por divorcio, etcétera. Entonces, esa decisión que tú tomas al inicio, podríamos decir como cuando somos novios, al momento de contraer, te va a determinar mucho al término. Y sobre este tema en específico, por lo menos mi sensibilidad y por las encuestas que hice, cuando hice también la radiografía de la guía Puertas Adentro, que me sirvió como insumo para poder hacer mi libro, con más de 1.500 respuestas de mujeres que lo logré en 2 semanas. O sea, realmente eran preguntas muy atractivas y eran largas. No hay muchas personas que sepan lo que significa estar casado en un régimen A o en un régimen B. A grandes rasgos, los regímenes de bienes se separan como en dos familias. Aquellos regímenes o sistemas que entienden de que existe un principio de solidaridad familiar entre nosotros dos. Es decir, lo que tú ganas o como a ti te va, también me repercute a mí como a mí me va. ¿Dale? Entonces, si es que tú te estás haciendo rico, yo también me estoy haciendo rico y existe como una solidaridad familiar, es decir, vamos juntos en esa riqueza y pobreza, porque hay una solidaridad familiar que va para los dos lados, ¿sí? Obvio. Por otro lado del ring tenemos a los regímenes como más individuales, es decir, que en lo patrimonial vamos a funcionar totalmente separados. Y esa es la famosa separación de bienes que es súper conocida, por lo menos a nivel de los profesionales en Chile, es el sistema más escogido. Y tiene toda lógica que lo escojamos. ¿Por qué? Porque la gente se casa más o menos alrededor de los 30 años, en el cual tú y yo hemos trabajado ya de manera independiente. Tenemos nuestro sueldo, manejamos nuestras cosas. Entonces, tenemos la idea de que esto va a seguir una tendencia hacia el futuro. Y prácticamente nadie, en ese momento en particular, está pensando en que años más tarde, si es que tú te conviertes en madre o padre, tu remuneración por ser el cuidador principal va a bajar un 35%. Y eso es un estudio que está hecho, que va a bajar así. Entonces, al momento cuando tú contraes matrimonio,
te sientes súper independiente y decís, esto va a seguir así, esta tendencia. Y el chancacazo lo encontramos 5 años después. De hecho, la mayor cantidad de clientes que llegan a mí a las sesiones de novios no son porque ellos quieren ir, sino porque se los regalan sus primas mayores, sus mamás, sus papás, para efectos de que ellos puedan dimensionar un poco ex antes cuál es el dolor que va a llegar después cuando tengamos que hacer, cuando seamos padres finalmente. ¿Sí? Bien, dicho eso, como en este marco de queremos un sistema solidario, es decir, que vamos los dos juntos también en lo económico, o un sistema más individualista donde el patrimonio se va a ir acumulando a nombre personal de cada uno y si nos separamos, cada uno se queda con lo que tiene. Claro. En Chile, a nivel de matrimonio, tenemos 2 sistemas solidarios, que es la sociedad conyugal, que viene del año 1880, cuando se generó el Código Civil, y la participación en los gananciales, que es un sistema relativamente nuevo para el derecho, diseñado el año 94, ¿Ya? 1994, probablemente tú no habías nacido, pero yo sí, que es nuevo para el derecho, que hace como una fusión entre la solidaridad que tiene la sociedad conyugal, que lo nuestro es nuestro, y la administración que te da, la libertad de administración que te da la separación de bienes, porque en la participación en los gananciales tú funcionas como si fueras independientes, solo que al término vamos a aplicar una regla de equidad para efectos de si es que alguno se enriqueció en mayor medida, compensa a la otra persona en esa mayor riqueza que obtuvo. ¿Dale? ¿Proporcional? Es 50 y 50. Yeah. Sí, o sea, en el fondo se reparte la diferencia en 50. Yeah. ¿Dale? Ahí podemos ver los detalles y todo, pero para no aburrirlo a la audiencia en los términos legales, súper entretenido, ¿ya? Es diametralmente distinto la configuración de una relación de pareja si es que desde el minuto 1 tú estás contemplando o no si nos vamos a repartir las cosas de manera solidaria o no. Muchas parejas se casan diciendo, no, si total la plata no es importante, etcétera, pero vengo acá como con mucha fuerza a rebatir esa creencia de que el amor lo puede todo, de que contigo pan y cebolla, de que la plata no es importante o que la plata contamina el amor. Todas esas enterrémoslas ya y convirtámonos, las mujeres sobre todo, que nos hace harta falta de educación financiera, en adultas en la relación y decir, ¿sabes qué? ¿Cómo nos vamos a relacionar respecto de esto? ¿Qué estilo de vida queremos tener? ¿Qué piensas tú respecto de la construcción o no de patrimonio? ¿Te interesa construir patrimonio? ¿Sabes lo que es un patrimonio? ¿Qué pasa con las deudas? ¿Cómo llegamos a este matrimonio con deuda, sin deuda? ¿Tengo deuda estudiantil? Por ejemplo, muchas personas también arrastran eso. ¿Queremos construir o queremos arrendar toda la vida en una casa? ¿Queremos una vivienda? ¿Cuáles son mis proyectos personales respecto de las lucas? Entonces la conversación de dinero es una conversación que entrega mucha riqueza para la pareja, desde el minuto 1 y durante toda la relación matrimonial. Porque finalmente hablar de plata no es hablar de el billete mismo, es hablar de lo que está detrás de la plata. Claro. O que son mis intereses, o que son mis deseos, o mis frustraciones, o mis miedos, que hay detrás de eso. Y que muchas veces finalmente al no tener esa conversación hay muchas relaciones que terminan por ese motivo. Por ese motivo. No haberlo conversado. Sí, porque digámoslo que mi oficio principal probablemente ahora ha cambiado un poco, pero yo conocí el derecho de familia en el tribunal. Claro. Y la verdad es que ahí me daba cuenta cómo la conversación de dinero no tratada en ese momento se hacía fundamental. En 2 aspectos. Primero, en que nadie sabía mucho a nivel como de cuántos gastos hacía la familia, es decir, era como una sorpresa total hacer una tarificar como cuánto gastaba esta familia. Y lo segundo, que en el fondo es el tema que me convoca más, que es que por haber tomado esta decisión de poner freno de mano a una de las carreras laborales, esa persona al momento de la separación, generalmente separada de bienes, no tenía cómo sostener su propio sustento al momento de una separación y quedaba totalmente empobrecida. Y al momento del divorcio, estamos pensando en tribunal, es muy difícil en ese momento hacer un reconocimiento hacia atrás. Entonces empezaba a ocurrir unos diálogos nefastos y muy dolorosos que es como, bueno, si yo siempre te incentivé a trabajar, bueno, las contrademandas, tú no trabajaste porque no querías. A ti no te alcanzaban las tablas para el puente para poder trabajar. Por eso no trabajaste, etc. Entonces, te metes en un loop muy difícil en el momento del divorcio de poder valorar aquellas decisiones que como familia tomamos en determinado momento.
porque no nos acordamos, porque las dejamos pasar, porque Y de miles de repente no cosas. son acuerdos como en familia. Muchas veces como que se impone un poco, es el hombre finalmente como esta parte como más machista que se sigue viendo cada vez menos, gracias a Dios, pero lo hablábamos, que es el hombre quien trae la plata a la casa finalmente, como mi pega es mejor que la tuya, yo gano Sí, más que tú, por lo tanto, a la hora de tener que decir quién se queda en la casa, no hay que decidirlo, está decidido, o sea, sí, ¿no lo ves? ¿Cachai? Entonces, de repente no es una decisión, sino que se sí. asume que es así y que esa mujer como... Exactamente. Ese es es como, te juro que yo como como el matiz que quiero hacer. Se asume que es así. No naturalicemos que es así. Eso. Porque o ambos tenemos nuestra profesión, ambos o nuestro trabajo, ambos nos dignifica nuestro trabajo, Mm. ambos nos gusta expresar todo aquello que traemos hacia afuera también. Entonces, y ese valor, en el fondo no lo demos por hecho, por el hecho de ser hombre-mujer, y que la Claro, mujer le toca el cuidado, al hombre le toca proveer, es como cuestionemos eso claro, eh, eso. en alguna medida. Obviamente que muchas veces se hace incuestionable, ¿por qué? Porque como las mujeres ganan menos, Ujú. también generalmente se propicia que se cuide el sueldo más Alto, alto, porque obvio. obviamente vamos a querer vivir mejor. Este, esta, este dilema del profesional, podríamos decirlo, lo habla muy bien Claudia Goldin, que fue la Nobel de Economía del año 2023 en su libro Carrera y Familia. ¿Ya? Ella habla del dilema de los profesionales, es decir, que cuando somos solteros y sin hijos, digamos, los profesionales, trabajamos a la par y tenemos estos trabajos que ella los llama como greedy work, un poco llevándolo a tu dominio, el trabajo de turnos, podríamos decir. Ese trabajo que te pagan el doble, pero es más sacrificado, que estás dispuesta a perderte algún carrete familiar o algunas Claro. vacaciones porque te llama tu jefe o tu jefa. eh, Ese es el trabajo codicioso, traducción de greedy work, ¿ok? Y con la llegada de los hijos, en el fondo, alguno de los dos cónyuges, pareja, papás, progenitores, tiene que desacelerar para efectos de poder tener una patita en el trabajo, porque en el fondo necesitamos vivir, necesitamos probablemente ese sueldo también, y una patita en la casa. Y adivina quién, por sesgos de género, quién ocupa generalmente ese rol, las mujeres. Ujú. ¿Ya? Y aquí viene con fuerza el sesgo de género, que me encantaría como quizás hablarlo y profundizarlo, porque no muchas personas saben a qué me refiero cuando De hablo todas de sesgos maneras, de género. Una mirada como consciente de los sesgos de género es una metodología, primero que nada, entendiendo de que las mujeres históricamente ocupamos un lugar preponderante en el mundo de lo privado, en la casa, privado entendido como no lo público afuera de la ujú, casa, sino que privado dentro de la casa, y los hombres un rol preponderante afuera. Esto viene de la época industrial, donde los hombres salen a trabajar y las mujeres se quedan en casa, ellos reciben el salario, ellas quedan privadas del salario, y en el fondo solamente capaces de hacer trabajos que sean una derivación de los trabajos de cuidado. Aquí nacen las primeras enfermeras en esa época, ah, que finalmente, ¿cachai? ¿Qué es la enfermería? sí, Es el cuidado cuidado. de otros, que lo hacen Exacto. generalmente mujeres. Ajá. Nacen las primeras profesoras, nacen las primeras, ¿qué otra profesión puede ser? Bueno, cuidadoras, etcétera, y las prostitutas, por supuesto, que es un trabajo que las mujeres pueden seguir ejerciendo en casa para tener dinero, porque los hombres salieron a la industria. Claro. ¿Dale? Y desde ahí te diría yo que tú me decís, oye, pero Fran, época industrial, o sea, me acuerdo del colegio que eso pasó hace miles de años. Sigue pesando porque finalmente todo se ha establecido en esa lógica en el cual los hombres asumen un rol del proveedor, entonces están asociados al mundo, legítimamente al mundo del dinero, financieramente, piensa tú, los bancos le hablan a los hombres como usuarios Mm. de esto. eh, Son em, nuestras raíces. Son nuestras, exactamente, es como y que además, por ejemplo, modela aquí como la parte más legal, nuestro Código Civil, que es como el Código Civil es como un librito que reúne todas las normas de convivencia en el derecho privado que nos rigen. Entonces, ese código, por ejemplo, mantiene una lógica del buen hombre o padre de familia. No habla de la buena madre de familia, sino que el buen hombre de familia, en fin. Y tiene una estructura donde la mujer está muy asociada a los niños, es decir, a esta mujer el hombre le debe protección, el hombre se tiene que encargar de ella, se han ido derogando obviamente, pero finalmente hay una lógica que se mantiene hasta el día de hoy como en el aire, podríamos decir, Mm. ¿vale? Y en ese sentido, ay, Se te fue me la perdí, pero onda. estábamos hablando de los sesgos de Sí, género. sí, sí. Entonces,
Los sesgos de género finalmente es un sesgo. Un sesgo es un punto ciego, algo que uno no alcanza a divisar o porque no es consciente de eso. Es un punto ciego que uno tiene. Entonces ahí empiezan los automatismos. Por ejemplo, tenemos un hijo con necesidades especiales y fíjate que hay que llevarlo o no puede ir al colegio, hay que llevarlo a terapia, qué sé yo. Automatismo, ¿quién de los dos va a negociar con su jefatura para rebajar horario? Y hacemos un automatismo, bueno, tú porque, no sé, a mí me van a mirar feo porque yo tengo reuniones a las 6 de la tarde, qué sé yo, Y lo hacemos de manera automática, como que la invitación acá es a cuestionar ese automatismo. Y también a revisar lo duro que también son los sesgos para cada uno de nosotros. O sea, que a mí se me ubique en un lugar de solamente los cuidados es igual de duro que a la otra persona se le mire en un lugar de solamente el proveedor. Porque hoy en día, una carga importante. Hoy en día tenemos además nuestras parejas son como unas versiones 2.0 de sus propios padres que quieren ser distintos también y acercarse a estos dominios monopolizados generalmente por las mujeres, como mayor cuidado, ser más amorosos con sus hijos, conectar de mayor medida, pasar más tiempo con ellos, y se enfrentan con un monopolio de las mujeres. No, que la mujer cuida mejor, no, que la mujer cambia mejor pañales, ¿cachai? Claro. Porque en el fondo, históricamente nuestro dominio ha sido este. Entonces vamos también como, obviamente que cada uno tiene sus propios dolores, hombres, mujeres, pero a los dos nos impactan los sesgos de género automatizados. Entonces mi invitación es hacerlos más conscientes, a incorporar la métrica de la llegada de los hijos como una métrica económica dentro de la relación, para sobre todo cuidar este equilibrio que implica ser pareja. Porque cuando uno de los dos tiene el control económico dentro de la relación, el otro se tiende como a desdibujar y su opinión empieza a pesar menos y se empieza como a minimizar. Y cuando tú pierdes ese equilibrio en una relación de pareja es donde realmente yo te diría que eso es lo que rompe el amor, la asimetría de control. Imagínate lo importante. Y deja de ser pareja. Honrar el nombre pareja. Claro. ¿Cachai? Qué heavy, como algo tan, o sea, como pensar como plata, bienes, como pensar en más lo de leyes, puede llevarte finalmente a eso. Absolutamente. Qué impresionante, Fran. Que tengo como 1000 preguntas en la cabeza y yo no paro de hablar. Y por favor, interrúmpame, porque yo siento como que me puse play y no paré. Encima que explicáis tan bien, como tan claro, y son temas que, bueno, lo mencionábamos, no se hablan, no se conversan, uno no tiene esa educación, nunca te lo hablan, nunca te lo dicen. O sea, yo misma me casé con separación de bienes y tú mismo lo dijiste. O sea, es como lo que hay que hacer. Nunca me cuestioné si es que había otros. Sabía que había otros. Investigué. No investigué. ¿Sabes? Cuando habláis de las asesorías que tú hacías, igual pienso en eso que tú decís como, claro, cuando llega el momento de separarse, pero como que cuando eres novio, nunca pensáis que te vayas a separar. ¿Cachai? Como que no te poní en esa faceta. Entonces quizás también por eso no es incómodo hablarlo. Sí, pues incómodo, porque te estáis casando y estáis pensando en divorciarte. Como raro igual. La manera en que he podido como instalar eso, porque ciertamente se siente incómodo y por eso muchos novios no lo hablan. O sea, es mucho más entretenido estar hablando de la luna de miel o del carrito que vamos a poner en el matrimonio que, oye, amor, ¿y qué pasa si nos separamos? ¿Cómo nos vamos a repartir lo que hemos generado? Sí, se pone tensa la cosa, pero es adulto hacer esa pregunta. ¿Y por qué? Y la figura o la manera en que yo he podido como ocuparlo es, tú, por ejemplo, ¿tienes contratado un seguro catastrófico? Tengo. Tienes catastrófico. ¿Te gustaría ocupar ese seguro? No. No es cierto. Pero, ¿qué te pasa cuando tú lo tienes? ¿Cómo te sientes cuando lo tienes? Asegurada. Exacto. En el fondo, cuando estamos hablando de esto, es lo mismo. Ojalá nunca tener que aplicarlo, pero la verdad es que las decisiones que yo voy a tomar durante la relación van a estar respaldadas por ese, entre comillas, seguro catastrófico que yo voy a tener en el evento de un quiebre o una situación así. Que a mayor abundamiento, cada 4 matrimonios que se están celebrando en el registro civil, en la oficina de al lado, hay otro oficial inscribiendo 3 sentencias de divorcio. Entonces, con la longevidad que tenemos, que probablemente vamos a tener más de alguna relación importante durante nuestras vidas y quizás 2 matrimonios, y con las estadísticas también del divorcio, la verdad es que sería muy infantil no abordar estos temas adelante. Y si es que tu pareja
llega a sentirlo muy amenazante, te diría dos cosas. Uno, busca ayuda, ¿ya? Y encuéntrate a tu Fran de tu barrio para poder ayudarte a leer estos temas. Ajá. Lee el libro, también puede ser otra idea, es decir, que genera curiosidad en tu pareja, si tú lo tienes en tu velador, quizás es interesante que estés leyendo, mira esto, porque solo así no se va a sentir amenazante. Y si aún así, después de todos esos pasos, se siente aún amenazante, quizás Cuestiónatelo. yo estaría como con una red flag ahí, como, pucha, hagan algo Claro. antes de, porque esto les va a traer una complicación a futuro. Sí, sí, de todas maneras. Oye, yo creo que hay muchas personas acá que, bueno, se sienten muy reflejadas finalmente con lo que estamos contando de la maternidad. Yo te dije que la mayoría de las personas que nos ven son mamás y digo lamentable quizás para algunas que están sumergidas en esta maternidad, ¿cierto? Con este trabajo para muchas personas, entre comillas, que no es un trabajo como tal, y piensan, chuta, ¿qué puedo hacer ahora? Ujú. Tú hablabas de que había una opción de no deshacer, no sé si deshacer es la palabra, Ujú. pero había una opción de poder hacer las cosas de forma correcta ahora que tenemos más información. Entonces, en lo concreto, ¿qué es lo que Sí. se puede hacer? Pero antes que me respondan, vamos a ir a un mensaje que nos tienen los auspiciadores. Cuando nace tu bebé, su piel también está aprendiendo a protegerse. La zona del pañal es una de las más delicadas. La humedad, el roce y el contacto constante pueden irritarla fácilmente. Por eso, desde el primer día de vida, yo recomiendo Mustela. Todos sus productos son certificados para uso desde recién nacidos, porque cuidan y protegen su piel. La crema Bálsamo 123 de Mustela tiene 3 principales funciones. Previene antes de que aparezca una irritación, alivia cuando la piel ya está sensible o enrojecida y repara las rosaduras desde la primera aplicación. Porque cuando se trata de tu bebé, no basta con elegir, hay que elegir lo mejor para ellos. Por eso yo confío y recomiendo Mustela. Confía en mi recomendación y pruébala. ¿Sabías que no da lo mismo el tipo de agua que le das a tus hijos? El agua normalmente trae sedimentos e impurezas que tu bebé no necesita. Por eso es clave darles agua de calidad, como manantial, 100% pura, con un proceso de 9 pasos y premiada internacionalmente, ideal para una hidratación sana y segura. Mejora la digestión, fomenta el hábito de tomar agua desde temprano. Además llega directo a la puerta de tu casa, sin costo. Ese es su doble compromiso de calidad. Agua 100% pura y una experiencia perfecta. Revisa todos los planes y kits de agua purificada en manantial.com con hasta un 40% de descuento. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué consejo le darías tú a esa mamá que nos está mirando en lo concreto? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué consejos les vamos a dar a esas familias, sí? Familias. Porque es mamá y papá quienes hijos. hijos o progenitores, si es que son del mismo sexo. ¿Qué podemos hacer? La equidad puertas adentro nace como un concepto justamente para poder como reequilibrar o recalibrar nuestras relaciones de papás y de pareja como a la luz o al alero de los sesgos de género. Es decir, ser más consciente respecto de eso. ¿Qué me llevó como en lo concreto como a determinar que hay 3, te diría yo, que temas importantes a los cuales cualquier pareja tiene que atender? El primer eje es el día a día, es decir, cómo vamos a financiar el día a día. El segundo eje es el patrimonio, qué patrimonio hemos construido, y el tercer eje es la vejez, cómo vamos a funcionar de viejitos los dos y qué económicamente cómo nos vamos a guiar. Te lo digo de manera súper económica y tangible para que efectivamente haya un cambio, porque todo esto puede ser acompañado, por supuesto, de terapia pareja, de mejores organizaciones a nivel Claro. como de tareas de cuidados, etcétera. Pero cuando estamos hablando de algo como lo del seguro catastrófico, estos son los temas que son difíciles de hablar, que tienen que ver con la plata, con lo que hemos construido como pareja, en lo económico, y que las mujeres que toman una decisión de cuidar en mayor medida sienten que hay una falta de reconocimiento por esta labor que ya están haciendo. Claro, la idea es como dividirse las tareas, pero si ya no te las puedes dividir. Por supuesto, si te divides las tareas, igual de todas maneras esta conversación te sirve, porque finalmente en el día a día, es decir, muchas mujeres y muchas familias, no, es que esto es 50 y 50, sin mirar cuánto es lo que ganamos, cuánto tiempo es el que dedicamos al cuidado de nuestros hijos, etc. Segundo, ¿qué nivel de vida queremos tener? ¿Hemos conversado sobre eso? Capaz que uno de los dos esté arrastrado respecto del nivel de vida deseado, querido de una de las dos personas.
en circunstancias que la otra persona nunca lo aprobó, qué sé yo, y no lo dice porque le da vergüenza, no le dice porque no sé qué, y eso vamos endeudándonos, vamos tarjetazo para las vacaciones porque la tenemos que tener en el extranjero porque así yo creo que tenemos que ser. Entonces, preguntémonos como pareja qué nivel de vida nos gusta, cuáles son nuestros como highlights que tiene que tener nuestro estilo de vida que a mí me va a traer como tranquilidad y voy a poder financiarlos, etcétera. Después, una vez que determinemos ese acuerdo, ¿cómo lo vamos a financiar? Ojalá proporcionalmente a nuestros ingresos. Si es que alguno de los dos no tiene ingresos, ¿de dónde va a sacar ingresos? O sea, ¿se va a comer los ahorros? ¿Le va a pedir a un familiar? Tenemos que organizarnos con un solo sueldo y eso requiere una conversación. Vamos a rebajar algún gasto, vamos a replantearnos el día a día, que te diría yo que es el primer eje para ser adultos en una relación. Ya. Segundo eje, patrimonio. Patrimonio son los activos menos pasivos, ¿ya? ¿Qué es el patrimonio? Son esos bienes que uno va adquiriendo, como capitalizando un poco como ese trabajo diario que uno va haciendo y lo vas ahorrando, lo vas invirtiendo en un inmueble, por ejemplo, en una casa, en un vehículo, etcétera. Entonces, respecto de estos patrimonios, ¿tenemos o no patrimonio? Segundo, ¿a nombre de quién está ese patrimonio? Tercero, si nos llegamos a separar ese patrimonio, ¿quién lo va a tener? Entonces ahí viene qué régimen de bienes tenemos. Mucha gente ni siquiera sabe qué régimen tiene. Entonces, bueno, saquemos un certificado, veamos qué régimen nos casamos, etc. Y efectivamente, si es que alguno de los dos se está dedicando a mayor medida, tiene menos posibilidad de tener un trabajo remunerado fuera, juntar menos plata, ¿cómo podemos hacer para que ese menoscabo económico no se le note tanto a nivel patrimonial y esa persona pueda seguir ahorrando, etcétera? ¿Ya? Y el tercer ítem, que es la vejez, ¿ya? La vejez significa como cómo nos vamos, una vez que ya no trabajemos remuneradamente afuera, cómo nos vamos a mantener. Y ojalá que esa vida que vamos a tener eventualmente proyectada a los 65 sea al menos similar entre uno y otro y que no dependamos de estar juntos para que cada uno pueda tener esta vida. Yeah. Porque muchas parejas se establecen, no te preocupes, mi amor, si yo tengo APB, no te preocupes si yo he ahorrado, tengo todos los fondos, no te preocupes, qué sé yo. Pero claro que me preocupo porque mi vejez está condicionada a que yo quiera seguir estando contigo para poder tener una vejez digna. Ay, qué fuerte. ¿Cachai? Sí. Yo abogo, ya queda como justo, que todas las personas, hombre o mujer, podamos, o sea, estemos con nuestras parejas porque queremos estar con nuestra pareja, no porque tengamos que estar. Si voy a lo más profundo, quizás no había salido antes, pero en realidad mi fuerza y mi fuego viene a sanar una herida de violencia económica fundamental que muchas mujeres han pasado y vivido. Por eso tengo tanto fuego, quizás de mis generaciones pasadas, etc. Para que nunca más alguien tenga que quedarse en una relación que no tiene que estar. ¿Sí? Ahí me llega a emocionar. Sí. Qué fuerte. Entonces, es que no es menor. No es menor. Entonces, yo creo que nuestras parejas también quieren hoy, estamos hablando de parejas que son sanas, parejas no sé, como que en el fondo que no son psicópatas, claro, quieren que nosotras o nosotros nos quedemos con ellos porque queremos estar, que es una elección y no porque tengamos que estar. Entonces creo que toda pareja se merece que eso se verifique. ¿Y cómo se va a verificar? Una vez que sacamos a la luz estos ejes que estoy hablando, porque no podemos vivir sin seguridad económica y la seguridad económica es un derecho que los dos tenemos que como que vivir y no solamente creer que la voy a tener en algún minuto porque el otro se va a portar bien, sino que legalmente tenerla. De todas maneras. Uy. ¿Qué? Es que mira, eres tan apasionada con lo que hace, imagínate. Sí, bueno. Qué heavy. Pero me puse a pensar también en situaciones, bueno, terrible. Tú decís violencia económica, o sea, esta violencia económica que finalmente me quedó al lado de esta persona que lamentablemente, qué fuerte, qué duro escucharlo y más duro es ver que hay tantas mujeres en esa situación hoy en día y que no logran salir. Y más cuando viene de la mano de violencia física, violencia psicológica y a pesar de eso se tienen que quedar porque si no se Sí, quedan afortunadamente, no digo afortunadamente porque siempre va a ser un dolor gigante que exista todavía violencia de género con las mujeres. Existe mayor regulación, existe tipificada la violencia económica, hay una ley de violencia integral, los conductos regulares, que en el fondo el derecho finalmente acá se pone como un equilibrador cuando hay una falta de poder, ¿no es cierto?
Hay mecanismos, hay cuidados y por favor, o sea, lo más importante es que puedan acudir a esas redes de protección, ¿sí? En el caso si están pasando por un caso de violencia. Igual más allá de esos casos específicos que con mucho dolor existen y se repiten, digamos, hay muchos actos de normalización de mecanismos de control que pueden ser tildados si son sistemáticos en violencia económica, pero mecanismos de control o de que se producen a raíz del dinero adentro de una casa cuando uno de los dos tiene el control económico. Entonces, si tú quieres tener una relación cohesionada, buena, sólida, con buenos cimientos, donde tu pareja sea realmente, le hagas honor a la palabra pareja, en este proyecto que estamos construyendo juntos, como estas dos naranjas que rodamos hacia un lugar común, creo que la parte económica es, o sea, es una base. Entonces, por favor, nunca más algún novio o novia que no quiera conversar esto y que no sea una conversación recurrente y fácil, no fácil de hacer, nunca va a ser fácil porque venimos muy condicionadas, sobre todo las mujeres, en que hablar de plata es ser ambiciosa, es que es rasca hablar de plata, es que va a pensar que eres interesada, piensa tú todos los, y ahí aplican mucho los sesgos de género automáticos, pues piensa tú, ¿qué se te viene a la mente cuando yo te digo, este hombre es buen partido? Tiene plata. Tiene plata. Entonces vamos usando esa palabra todo el rato, ella le metió un gol. ¿Qué significa eso? ¿Cachai? Entonces ahí damos por hecho de que ponemos finalmente a los hombres en este rol más de proveedor y nosotras como las protegidas. Y para esta figura súper buena, que es la misma del Código Civil, esto que te decía yo, que las mujeres generalmente están ubicadas en un rol más de protección, que requiere protección, como los niños. Sí. Esto es como el Titanic. Como más vulnerable. Sí, exactamente, es como el Titanic. Es decir, cuando Titanic estamos pasando por una emergencia, niños y mujeres a los botes y los hombres nos quedamos en lo importante, ¿cachai? Esa es la configuración de la sociedad hoy. Y así se establece también las reglas del Código Civil, etc. Entonces, este lugar de protegida, yo creo que nosotras las mujeres tenemos gran trabajo de cuestionarlo. Y ojo, somos adultas que trabajamos afuera, que podemos aportar a nuestra casa, que nos hacemos responsables sobre las cosas importantes y podemos hablar de números. Todo esto de que no, el papeleo que lo vea la otra persona, no, que no entiendo nada de números. Entiendo que no puedas entenderlo, porque años nos han excluido de ese lenguaje. Pero igual que los hombres están gateando en el monopolio de los cuidados, nosotros también tenemos que empezar a tener un rol activo en averiguar qué es. Estamos gateando quizá en el mundo de lo financiero. Yo misma soy la primera generación en mi familia de mujeres que es propietaria. Tuvieron que pasar no sé cuántas generaciones hacia atrás para que una mujer se atreviera a firmar una compraventa. Y estoy rompiendo un patrón que probablemente para mi hija Elisa va a ser más fácil de romperlo, de seguir como profundizando ahí. Sí. Entonces, está en nuestras manos. Está en nuestras manos y acá no se trata de, o sea, pasemos un ratito de víctima, ¿sí? Pero hagámonos cargo. Esa es la invitación de la que da Puertas Adentro, a que la pareja realmente se haga cargo, a revisar esto, a recalibrar sus relaciones y poder como tener estas conversaciones que finalmente te van a llegar a una cohesión. Y eso te lo digo porque yo lo he experimentado con mi propia pareja y con las clientes que han pasado por mi oficina, digamos. O sea, tú lo vives. Es como una renovación de votos cuando la pareja llega después de 10 años que se había establecido en separación de bienes, lo que sea, y llega a hacer un cambio de régimen, un cambio de estructura patrimonial, donde hay un reconocimiento hecho ahí flagrante en una escritura sobre la gran pega que significa cuidar esa pareja. O sea, tiene un shot de amor profundo, porque finalmente es un reconocimiento explícito a ese trabajo que hemos hecho en conjunto. ¿Cachai? Sí. Entonces, ser reconocido por tu pareja, encontrar que tu pareja lo da todo por esta relación, en que nos estamos sacando la mugre ambos dos en el lugar que nos toque ocupar en el minuto que nos toque vivir. ¿Cachai? Sí, perfecto. Bueno. Qué potente el tema. Yo podría estar hablando con la Fran eternamente. Porque siento lean que... el libro, lean el libro. Sí, lean el libro. ¿Dónde lo pueden encontrar? Ay, bueno, el libro editado el 2024 lo pueden encontrar, o sea, no hay excusa para no leerlo. Lo pueden leer físicamente, lo pueden comprar en cualquier librería nacional, también en Busca Libre si es que están en regiones, y en el extranjero también llega físicamente en una semana súper rápido. Ya, topísimo. Si leen digital, porque no les gusta leer, también lo pueden encontrar en patagonia.com, Libros Patagonia, perdón, y en Amazon lo pueden descargar en Kindle. Y además lo pueden escuchar
como podcast, porque Mentira. está en audiolibro en una plataforma chilena que se llama Storytel, y esto es la novedad máxima, porque yo Máxima. amo escuchar podcasts y libros y todo, entonces lo pueden ir escuchando ahí. Y esto es Mira. bien increíble, Fran, porque muchas mujeres me escribían por DM y me decían, Fran, me encantaría leer tu libro, pero no me atrevo. ¿Cuándo va a salir en digital? Porque no se atreven a ponerlo en el velador de su mesita de noche o qué sé Wow. yo, porque no quieren incomodar a la otra persona. Entonces, ups, ahí como Red que red flag. Pero bueno, no hay excusas, ahora lo puedes oír y ponerlo en tu Kindle, porque, pero igual era muy decidor esos DM. Sí, Es po. como si fuera Mira, pornografía, por ¿cachai? eso lo hiciste digital. Sí, Fue una de las está razones por... exactamente. Sí. Wow, ya, así que Eso, ya y bueno, saben. y si quieren revisar sus sistemas de relaciones Ajá. hoy día, si quieren, si estás pronto a casarte o recién te casaste o quieres como un poco como cimentar como buenas, o sea, no cimentar, como hacer buenos cimientos para que tu relación de pareja en el fondo pueda estar construida en eso. Bienvenidísimos a mi oficina, que puedan tener o el taller de relaciones de aquí a puertas adentro que tengo, o también descargar los recursos gratuitos que también tengo en mi Instagram, que es @FranBravoCox, a pedir una hora para revisar patrimonialmente cómo nos estamos organizando, a cambiarnos de régimen si es que Ujú. esto que yo te conté en este podcast Te te hizo hizo sentido. sentido. Y bueno, obviamente si quieres también terminar una relación y honrar el pasado y a veces el amor termina, pero hacerlo de una manera cuidadosa con tu expareja y con tus hijos, también obviamente que asesoro a esas parejas que ya están por el camino de seguir sus vidas separadas, pero hacerlo de una manera siempre humanizada, siempre consciente de lo mejor para que ambos estén bien y cómodos. Obvio, siempre. Sí. Y que los niños al final no sufran esas Es separaciones que que de van, repente... mira, que va a O ser un sea, duelo. Va a ser un duelo porque pero algo se hacerlo de la forma termina. correcta. Y de repente cuando... Sí. O sea, la invitación es a separar lo que es parental de lo que es claro, de pareja. Parental, claro. O sea, sí, lo que que es no se cónyuge, claro. Que mezcle. no se mezcle y que se sufra lo que tenga que sufrirse y no de Sí, más exacto. por llevar mal el conflicto. ¿Sí? Oye, no hay excusa. No hay Ah, excusas, sí. tienen el libro por todos Sí. lados, tienen la disponibilidad de la Recursos. Fran, Sí, exacto. así Y que, yo respondo los DM de mi Instagram personal, súper personal, así es que estamos a un clic de distancia. ¿viste? Así que ya tenemos todas las herramientas necesarias. Yo creo que a más de alguna le hizo mucho sentido esta conversación. Algunos y algunos. Me Algunas encanta y cuando se algunos. reenvían, se lo reenvían a sus parejas. Es que sí, Sí, po. Y eso, yo creo que ese es un paso ya. El reenviarlo sí. es conversémoslo, Usémosla. discutámoslo. Sí, exacto. Sí. Sí, así que reenvíenlo. Ah, reenvíen este capítulo. Sí, flechita abajo, directo a la cuenta. Sí. En vez de andar mandando videitos, Memes. memes, Oye, Fran, esto les va a servir. agradecerte por esta conversación. Quedé en llamas. Siento que es un tema que da para mucho para hablar. Es interminable Ujú. porque hay mucha historia detrás. Entonces, uno se puede quedar como muy pegado. La idea es no quedarse pegada en el pasado y poder avanzar Y y aprender de ese pasado. aprender. Y lo que conversamos, que depende un poco de nosotras, cambiar esta mentalidad que nos viene recorriendo desde hace años Sí. atrás, Yo que creo va en que nosotras. tener la responsabilidad de cambiarla es súper abrumador, pero al menos estar más atentos a estos automatismos que nos llevan los sesgos de género Y a también al actuar. momento de criar. Tú estás criando Una niña y una un niño. niña. O sea, ahí tenéis por los ambos lados. Así que es súper importante eso también. Gracias, gracias, Encantada. gracias. Espero que Y le haya servido esta información. linda, de todas maneras que sí. Y bueno, nuestros auspiciadores te tienen unos regalitos para ti. Ah, wow. Así que vamos a pasar a ellos. Vamos a comenzar con Mustela, que es un auspiciador de esta nueva temporada, que te manda, Fran, un regalo pero atómico. Han quedado todas en llamas con este regalo. A ver, Mira, por favor, es una pañalera que tú ya voy a ponerla no así. andáis con pañales, pero no digo pañales para ti, para tus niños. Ya tus niños me dijiste que tenían 10 y 7. 10 y 7, ya pañales no usan, pero yo digo bolso, yo ese Sí. bolso para el gimnasio. Oye, te mandan Esta es la mejor parte de los podcasts. La mejor. ¿sí o no? Sí, la Es mejor. como Navidad. Total. Es Navidad adelantada. Mira. Oye, Mustela es una marca de origen francés desde los años 50. Imagínate la trayectoria que tienen con muchos productos dermatológicos pensados en las guaguitas y en esa piel tan inmadura con la que nacen los recién nacidos.
productos con más de un 93% de ingredientes naturales. O sea, Wow. no sé si te has fijado, Fran, hoy en día la cantidad de guaguas con piel atópica, O piel sea, mi sensible. hija tiene piel atópica ¿En hasta el serio? día de hoy, entonces yo ¿Viste? tengo que estar comprando de estos, O sea, de estos te vino como productos. anillo al dedo. Total. Crema de cuerpo, crema de cara, aceite corporal. Bueno, la cremita del pañal que también es muy buena, que Sí. te paso el dato, que una de las invitadas acá lo contó. Tú no vas a ocupar crema para el pañal, porque obviamente ya no ocupas pañal. Pero es cicatrizante, ¿no? Pero hay una invitada que contaba que se los ponía en la nariz a ¿Ya? los niños cuando ve que están enfermos y se te pasan en la cuestión del polerón, no sé qué, se hacen como tiran la nariz, le pone la cremita en la noche y en la mañana ya están perfectos. Sí, po. Buena. Em, Porque acá de hay una para. crema de Esa es de cara. Genial. Esta para la mamá. Son productos compartidos. Sí. El champú que huele exquisito para su cabellera. Y yo estoy con una palta porque uno de los ingredientes principales es la preciosa de palta. Así que nada, 1000 gracias, Me encantó. Mustela, como siempre, acompañándonos en esta maternidad para hacerla mucho más segura. Yo como enfermera matrona recomiendo, pero a ojos cerrados, esta marca. Así que si no la conocen, vayan a conocerla. Son productos que pueden ocupar desde el día 1 de nacido. No van a encontrar una marca que tenga ese beneficio. Así que muchísimas gracias, Mustela. Fran, te tengo otro regalito de parte de Aguas Manantial. Te hacen entrega de esta botella de 1 litro para que te pongas las pilas con el agua. Sí. Así que tan buena para el agua. Ay. Un 6. Y aparte que en invierno de repente cuesta Sí. tanto tomar ¿Pero esta es térmica? agua. Sí. Qué buena. Oye, te dura 24 horas Uy, el qué agua buena. fría, 12 horas el agua caliente. Yo siempre les digo, es súper importante tomar agua. Siempre uno sabe eso, ¿cierto? Como que Sí. está en el conocimiento y de hecho te empieza a doler la cabeza porque estás deshidratada, no tomáis agua. Pero una cosa es eso y otra cosa es la calidad del agua que estamos tomando. Por favor, no tomen agua de la llave. Tiene muchas impurezas, mucho sedimento que no le hacen bien a nuestro organismo. Por eso es importante Aguas Manantial. Ah, lo vendí bien. Súper. Aguas Manantial es maravilloso. Tienen millones de opciones en la página web que están con 40% de descuento. De verdad, revísela porque, por ejemplo, esta maquinita, nuestra maquinita amiga que nos acompaña ahora, yo la amo. Tengo una en la pega, de hecho. Y yo siempre les digo, no tengo nada de tiempo en la pega, estoy corriendo para todos lados y es donde más tomo agua. Porque tengo acceso a agua fría, caliente, rápido, ¿cachai? En la casa de repente cuando uno está en nada es media floja para tomar agua. Entonces tratemos de ver las opciones, cómo hacer para tomar más agua sabiendo qué es lo que necesitamos en nuestro día a día. Así que revise la página web, ahí te vas con tu botellita. ¡Ay, full combinada, Fran! ¡Mira! Me encanta. Para que la ocupes en tu día a día. Y con eso damos por finalizado este capítulo. Agradecerle a estos auspiciadores maravillosos que nos acompañan en esta 4ª temporada. A la Cafetería Le Fournil por acogernos siempre tan bien. Y por supuesto, gracias a ti, Fran, por este momento, por esta conversación, por toda esta información. ¿Te encuentro más seca que antes? Ay, no, pero de verdad que eres sequísima, así que agradezco que puedas transmitir ese conocimiento, porque ¿de qué sirve cuando uno tiene el conocimiento? Para mí es un sueño ejercer mi profesión y entregar, como dijo una de mis mentoras, como esta medicina para tantas familias. Se nota que te gusta mucho y te apasiona, así que te felicito también por eso. Y nada, agradecerles a ustedes que se hayan quedado hasta este momento del capítulo. Vienen otros capítulos más. Atenta a nuestras redes sociales. Suscríbete al canal de YouTube para que te enteres de todo lo que está sucediendo. Y nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao. Que estén bien.